Eta hain lagunak ezaretenok, eta behetzitardiak jota dagoeneko 5 minutu pasata, egia zen, hasiko gara dagoeneko gaurko saioarekin, bestela lotuko ditugu atzerapenak eta arazoak izango ditugu gero ordutegia mantentzeko. Zer baino lehen Javier Perez nauzue, biltzeneko taldekide bat, haietako bat, talde galanta gara eta, nire egokit gaur aurkezpenak egitea, eta gurra, eta ongi etorri, eta olakorik. Beraz, esan bezala, egunon, y sed bienvenidos todos y todas. Bien, hasiko gara esan bezala. Atzo izan genuen aukera, inmigrazioak esparru ekonomikoan hitzetan daukan eragina miatzeko, ere izan genuen aukera atzo oso datu interesgarriak eta erakargarriak eta eztabaidagarriak agian, estatu mailakoak, Euskal Autonomia Erkidegokoak ere bai, eta gero praktika eta prozesu batzuk gizarteratzea inguruan, eta oso egun borobila, dirudienez zuen eritziak jazota. Gaur ere oso egun interesgarria ematen du programa ikusita, ikusi duzuen lez, badaukagu oin aukera egunean zehar gai bi jorratzeko alde batetikan diskriminazioarena lanarloan eta bigarrenik amaiera parten eta batez ere arratzalde parten kulturaniztasunaren kudeak eta batez ere salan erabili hori nolabait ezatearren enplegagarritasuna hobetzeko asmoz, ez? 3 temas los de hoy, como decía, discriminación, la gestión de la diversidad cultural y su recurso, su utilización en aras a mejorar la empleabilidad de las personas inmigrantes, que sin duda van a ser temas atractivos y que se prestarán al diálogo y la reflexión, como decía. Esperemos que sean de vuestro interés. Oin lehenengo ordunetan, goiza zabaltzeko eta lehenengo eguna zabaltzeko, programan ikusi duzuen lez daukagu gonbidaturik hemen, gure alboan, eta azkartu beharrekoa, gainera, Lorenzo Katzon, segurunik ondo, baino beto ezagutuko duzuena. Lorenzo Katzon, Madrilgo Complutense Unibertsitateko katedraduna dugu, soziologia katedraduna, katedradun erretiroduna, dirudienez. Eta, gaur egun dugu, Princeton Unibertsitatean, halako egonaldi batean, Visiting Research Scholar, edo horrelako zerbaitean. Eta hor dago liburu bat prestatzen, Douglas Maisaren ekarpenak nazioarteko migrazio prozesutan ulertzeko lagungarri modun. Lorenzo Katzone berak ere, badu eskarmentu handia, estatu mailan, prozesu migrariak lantzen eta miatzen eta azterketak egiten horrelakotan, eta segurunik ezagutuko duzuela berak kaleratutako artikulu batzuk edo liburuak eta hain zuzen ere, berak kaleratutako azken liburua, Maria Aizarekin batera kaleratutako liburua aurten, badauka oso erlazio zuzena gaur jorratuko ditugun gaiekin. Izenburua, liburuaren izenburua, Immigrant Vulnerability and Resilience, Comparative Perspectives on Latin American Immigrants During the Great Recession. Aurten esan bezala kaleratua. Como decía, con este inglés nivel medio que acostumbramos a utilizar como lengua universal, acaba de publicar este libro que tiene una relación directa con los temas que estamos planteando en las jornadas de ayer y hoy y que lo hacen especialmente atractiva su participación al margen del recorrido que seguramente vosotros conocéis en la Universidad Complutense y actualmente también, como decía, en Princeton. Berak izango duarain 40 minutu inguru, bere hitzaldia botatzeko nolabait ezarren, eta horren ondoren izango dugu 5-10 minutuko tartetxoa galderak egiteko edo hausnarketak edo horrelakorik, bai? Bestela, luzatuko gara gehiagit eta arazoak izango ditugu ezan bezala. Orduan, Lorenzo Katzon, pues como decía, contamos con unos 40 minutos para la presentación y abriremos después un plazo de unos 5 minutitos para un diálogo y suya es la palabra. Bueno, muchas gracias. Nunca me habían presentado en euskera, con lo cual no sé muy bien, excepto los nombres que estaban muy bien. No sé qué mentiras has podido contar de mí, pero en fin. Oye, muchas gracias. Baby Vasco no ha mejorado mucho
Otros hablaban catalán en la intimidad. Yo, sin embargo, he aprendido catalán y vasco cantando canciones, con lo cual es una cosa que sí que podría hacer. Pero bueno, no es el día hoy. Bueno, muchas gracias a Ikuspegi y a Biltzen por invitarme a estas quintas jornadas sobre inmigración e integración en el País Vasco. Para mí es siempre un placer. Yo soy un hombre fácil cuando me invitan al País Vasco. Siempre vengo encantado, y especialmente a Bilbao. Bueno, lo que me han pedido que hable justo coincide, como acaban de decir, con un libro que acabamos de publicar sobre vulnerabilidad y resistencia de los inmigrantes, porque tradicionalmente analizamos mucho la vulnerabilidad, y yo me incluyo entre estos autores que han hablado mucho de vulnerabilidad, pero nos hemos olvidado también de analizar otra parte que tiene esto, ¿no? Entonces, esto espero que funcione. Bueno, esto va... Un momentito. El esquema de mi intervención va a ser este. Primero voy a intentar explicar por qué cuando abordamos el mercado de trabajo porque cuando hablamos del mercado de trabajo solemos hablar de actividad, de empleo y de paro. Y estos, sin embargo, son los resultados que se producen en un mercado que es un campo social, que es un campo económico, y lo voy a intentar explicar, donde hay agentes y estructuras que interactúan y que hacen esta realidad un poco más compleja de lo que habitualmente lo analizamos. A continuación intentaré exponer las bases de la vulnerabilidad de los inmigrantes. ¿Por qué los inmigrantes son, digamos, objetivamente sujetos o actores más vulnerables, o que tienen, no todos, pero estructuralmente tienen mayor elementos para ser más vulnerables que los no inmigrantes? Luego introduciré algo que publiqué hace tiempo, que es estos tipos de discriminación. Intentaré explicar por qué es importante distinguir tres tipos de discriminación: institucional, estructural y con actores. Y básicamente es porque, además de ser distintos, la manera de luchar contra ellos es muy diferente. Y cuando hablamos de discriminación estamos pensando sobre todo en un tipo de discriminación, pero hay otros que son más complejos a veces de luchar. Luego intentaré explicar los factores específicos, que esto es parte de lo que hemos analizado en ese libro, los factores específicos que explican la vulnerabilidad y de la resistencia de los inmigrantes en el mercado de trabajo durante la gran recesión. Y luego algunos de los campos en los que esto se manifiesta. Esta parte lo haré básicamente sin datos. No pediré actos de fe, porque los datos existen, están publicados, pero en fin, esto lo haré sin datos. Y luego la parte sexta será mi parte colchón. Si voy bien de tiempo, los contaré mejor con unos datos ya al modo más tradicional de hablar del empleo, de la población activa, del paro, de la calidad del empleo, con algunos indicadores. Y como el libro ya ha aparecido, pero seguimos trabajando en ello para ver qué está pasando justo en la salida de la crisis, comparando Estados Unidos y España, pues ahí hay datos de comparativos de los dos países. Y por último terminaré intentando explicar qué pasa, qué puede pasar después de la gran recesión. Bueno, pues sí, esto no logro que esto vaya para adelante. Ya. A modo de recordatorio, ¿qué nos va a dejar la gran recesión en España? Yo diría que tres efectos sobre el empleo. Conviene recordar que ha sido la más profunda. Nunca en las tres grandes crisis en España desde los años 70, esta ha sido con gran diferencia la más profunda respecto a la crisis de los 70, que fue una crisis como intermitente, pero larga, pero con variantes, a la crisis del 93-94. Esta ha sido con diferencia la más profunda. Ha sido la más larga, porque la de los 70, aunque hablamos de una década, fueron como dos crisis consecutivas, las más largas, 7 años. Estoy hablando de España, en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, dura menos. Y la que tendrá una salida más lenta, aunque ahora ya datos aparentemente sorprendentes, de algunos de ellos hablaré luego. Es decir, de este efecto de que cae mucho el paro. Bueno, cae el paro porque hay una cierta creación de empleo, pero porque está disminuyendo la población activa. Y como yo decía cuando era docente, pues supongo que has dicho que era un catedrático jubilado, pero cuando yo decía como era docente,
Hay un dato más importante en el mercado de trabajo que los datos de la tasa de paro, que es la tasa de actividad, la proporción de personas activas y que es el volumen de actividad. Cuando desciende la población activa, esto es un dato pésimo en el mercado de trabajo, porque significa que algo muy grave está pasando ahí, ¿no? En fin, esto no tendré tiempo de analizarlo. Y esta crisis, en mi opinión, va a dejar 3 herencias de larga duración. Primero, lo dice OCDE, un largo y persistente déficit de empleo, un déficit estructural. ¿Alguien puede decir que esto ya venía ocurriendo? En efecto, lo que pasa es que esto ha sido como una caída de un escalón en ese proceso del déficit estructural de empleo, un elevado nivel de desempleo. ¿Qué es un elevado nivel de desempleo? Esto depende de los países. Claro, en Estados Unidos pasar del 5% empieza a ser preocupante. En España, si estuviéramos en el 5%, pues sería un récord absoluto. Conviene recordar que cuando empezó la crisis nosotros teníamos la tasa, eso que dicen los economistas, la tasa no aceleradora de inflación mejor que hemos tenido en nuestra historia, ligeramente por debajo del 8%. Nunca hemos tenido una tasa de paro tan baja como cuando empezó la gran recesión. Curiosamente, en el momento de máximo volumen de inmigración en España. O sea, que se confirma algo que ayer decía Rafael, ¿no? Es decir, cómo esta relación positiva entre mayor inmigración y mayor empleo, ¿no? Y, por último, un deterioro significativo en las condiciones de trabajo. Bueno, ¿qué es el mercado de trabajo? Porque voy a poner una transparencia simplemente para desnaturalizar esto del mercado de trabajo. El mercado de trabajo, a veces hablamos de ello como si esto fuera una caja negra de la que no hay nada que decir. No, hay que abrir la caja y mirar qué hay dentro, cómo funciona el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es una institución social. Esto funciona como otras instituciones sociales. Se puede cambiar. Hay reglas, hay actores, hay instituciones. Todo esto hay que analizar. El mercado de trabajo no es algo que no se pueda analizar. El mercado de trabajo en España tiene unas singularidades respecto a otros países que nosotros hemos calificado como un modelo mediterráneo, pero bueno, esto tiene unas características que nos asemejan a otros países. Pero ¿en qué es lo que habría que analizar en eso? Primero hay que analizarlo, esto arranca con un concepto muy de Bourdieu, común. El mercado de trabajo es un campo económico que establece espacios de lo posible para unas personas distintos que para otros, ¿no? ¿Qué significa que unas personas van a tener más? ¿Qué significa que unas personas van a tener más posibilidades que otras? ¿Por qué? Porque tienen distintos capitales sociales y distintas magnitudes de capitales sociales. Ahí hay una estructura objetiva, pero no inmutable. Hay una estructura objetiva que por una parte emplaza a los agentes, esto es un juego, les coloca en un lugar, dice qué posición ocupas tú en el mercado de trabajo, qué posición ocupa tu grupo social, por tus características personales o por las características que se te atribuyen socialmente. Por tanto, la estructura te emplaza, pero los actores no son actores pasivos en el mercado de trabajo que se encuentran emplazados y no hacen nada. Ellos también actúan en el mercado y desplazan y mueven el mercado, cambian el mercado. Las leyes laborales las cambian agentes políticos influidos por agentes sociales. Las leyes cuentan, las instituciones del mercado se construyen desde la política, las construyen agentes, las relaciones laborales, el papel de las organizaciones empresariales y sindicales. Todo esto hace que un mercado sea de una manera o de otra. Hay este juego entre el emplazamiento en que se encuentran los agentes por causa de la estructura y cómo ellos mueven las estructuras, ¿no? Los agentes tienen distintas bazas que dependen de su volumen y de la estructura de distintas formas de capital. Puede ser capital económico,
Uno es el propietario de la empresa o no eres propietario de la empresa, pero hay un capital cultural, hay un capital social, que en el término de los inmigrantes es extraordinariamente importante, las redes sociales, a qué gente conoces. Esto que cuando a veces se habla de España y se dice España es un país donde hay mucho enchufismo en el mercado de trabajo, donde la gente se coloca porque conoce a alguien. Perdón, esto ocurre en todas partes. Es decir, la gente se coloca porque conoce a alguien. Y bueno, esto es parte de este capital relacional. Tú conoces a alguien que te puede presentar, dices, bueno, esto es ilegítimo si es en una administración pública y si hay un concurso público y si uno hace trampas, pero si alguien de una empresa está buscando un trabajador, una trabajadora, pues esto es un poco la práctica común, ¿no? Y aquí utilizo una expresión que utiliza Alejandro Portes, que es esta habilidad de los agentes para movilizar sus recursos. Esto es lo que él llama el capital social. El capital social es esta capacidad de los agentes para movilizar los recursos que tienen. A partir de ahí, los agentes tienen, aunque no aparezca la palabra en la transparencia, tienen estrategias implícitas o explícitas. Es decir, no puede ser que no se digan voy a hacer esto, pero están haciendo eso, y están haciendo esto como individuos o como grupos, ¿no? Estas posiciones de los agentes les hacen más o menos vulnerables según estén en el mercado de trabajo. Si ya no hay grúas en la ría que descargan pero es bien sabido que las huelgas en Inglaterra en el siglo XIX de los dockers, de los que controlaban las grúas de los puertos, podían paralizar el país. ¿Por qué? Porque todas las mercancías entraban, todo el comercio se producía en el Reino Unido, en Inglaterra, a través de los puertos, como no podía ser de otra manera. Entonces, claro, este pequeño grupo de dockers tienen un poder extraordinario en el mercado de trabajo, te ocupan una posición o lo que son los maquinistas en Renfe o en los o los pilotos o los controladores aéreos. Todos esos son grupos que tienen una posición de gran poder en el mercado de trabajo por la posición que ocupan, ¿no? Es decir, que según tu posición en el mercado de trabajo eres más vulnerable o tienes más capacidad de resistencia. Pero lo que luego intentaré mostrar en el caso de los inmigrantes es cómo su resistencia se monta sobre su vulnerabilidad. Lo que son sus vulnerabilidades, ellos tienen que adaptarse a estas circunstancias objetivas, ¿no? Pero analizar la población ocupada, analizar el paro, analizar la población activa, es analizar resultados del mercado de trabajo. Y a veces esto se nos olvida. Es más fácil analizar resultados, porque hay encuestas, la encuesta de la población activa en España, que nos dan datos y que podemos analizar los resultados. Pero para entender esos resultados habría que abrir esta caja negra del mercado de trabajo para ver qué es lo que pasa. ¿Cuáles son las bases de la vulnerabilidad de los inmigrantes? Yo diría que son dos y su relación, y algo apunté ayer en una pequeña intervención. Uno es su posición de clase. Es decir, los inmigrantes, esto voy a hacer una generalización que claramente no es cierta. Ayer alguien hizo una pregunta muy oportuna sobre la inmigración cualificada. Cuando hablamos de la inmigración parece que todos fueran descualificados y no es el caso. Es decir, la inmigración, la estructura de cualificación de la inmigración en España tiene, diría, la forma de un reloj de arena con una parte superior de alta cualificación importante, pero luego sobre todo se va ensanchando y en la parte de menos cualificación pues es más ancha. No es como la estructura ocupacional de la población en España, ¿no? Pero sí que podemos decir que predomina la condición de clase trabajadora. Y esto es algo que no hay que olvidar. Este es justo uno de los problemas teóricos que yo veo en lo que nos contaban ayer del informe. Claro, cuando se equiparan, ¿con quién se equiparan? Claro, si ellos son clase trabajadora, pero tú los comparas con el conjunto de la sociedad, pues esto es complicado, porque ellos no van a ser la burguesía navarra. Si los comparas probablemente con la clase obrera en Navarra, pues resulta que a lo mejor los datos variarían. Ya sé que luego las fuentes no van a permitirlo, pero esto es un poco el debate. En segundo lugar,
los inmigrantes tienen porque esto lo pueden compartir con muchos españoles o con muchos autóctonos. En segundo lugar, pero no lo segundo, los inmigrantes tienen un marco institucional discriminatorio, aquí utilizo la palabra discriminación en un sentido muy amplio, muy light, tienen un marco que les diferencia de los autóctonos. Ese marco se puede discutir la legitimidad o no, pero ese marco yo diría que es legítimo en el sentido que cada Estado regula sus nacionales y regula con los otros. Otra cosa es cómo lo haga, cómo haga esa diferenciación. Pero esta diferenciación existe y tiene consecuencias. Y a veces puede estar justificada y no tener consecuencias negativas, y otros casos no estar justificada y además tener graves consecuencias. Pero luego hay otro elemento, porque a veces analizamos y dices, ¿qué importa más en esta tríada y tal? De decir, clase, origen o género. No, lo importante en la moderna sociología, algo que ya se puede, porque además se puede analizar con elementos estadísticos, son las interrelaciones, cómo se van combinando estos efectos. Y los inmigrantes, una de las cosas bien importantes es cómo se mezcla esta combinación de clase y origen. Y cuando tú analizas esta combinación de inmigrante de clase obrera, es distinto a decir un inmigrante de alta cualificación. Es decir, resulta que el inmigrante de alta cualificación no responde a muchas de estas cosas que hemos dicho. Lo importante es cuando se mezclan estos dos. ¿Esto qué produce? Produce, por decirlo en términos de algunos académicos, lo que Portes llama una asimilación segmentada. Los inmigrantes en Estados Unidos y en otros países se asimilan, pero no en las mismas posiciones, o lo que más se llama... hay sistemáticamente la construcción de una mejor infraclase, es decir, que la inmigración sirve para estar alimentando siempre la estructura social por la parte de abajo, con lo cual todos tenemos la sensación de subir en un ascensor, que parece que dice Gorka, a partir de lo que Tilly llama una desigualdad categórica, porque son categorías desiguales, autóctonos, extranjeros o alóctonos, ¿no? Bueno, tipos de discriminación. ¿Por qué ya he dicho por qué era importante esto? Porque la manera de luchar contra ellos es muy distinta. Y hay dos de estas cuestiones, una, Araiz sacó ayer una tercera, la tercera, que a mí me parece la más importante, pero hablamos con frecuencia de dos. Hablamos de discriminación institucional, en un sentido o en otro, yo explicaré en qué sentido me refiero yo expresamente, y hablamos de discriminación con actores también con frecuencia. Esta es una distinción muy tradicional, esta doble distinción. Pero tradicionalmente cuando se habla de la institucional se la mezcla con esto que yo quiero calificar de discriminación estructural. Yo digo, discriminación institucional es cuando las normas jurídicas o la interpretación de las normas o la aplicación de las normas por parte de las autoridades públicas o privadas, podría ser, porque un convenio colectivo es una norma jurídica, discriminan a los inmigrantes. Dices, ¿esto es algo raro? No tan raro. Hay sentencias en España que han condenado, qué sé yo, al servicio público en Cataluña, al Servicio Público de Empleo en Cataluña, por discriminar marroquíes en la concesión de subsidios por desempleo porque se ausentaban del territorio. Y entonces, sí, esto hay una sentencia, pero que hizo que a continuación el Servicio Público de Empleo reconociera este derecho a otra serie de marroquíes en Cataluña. ¿Por qué? Porque les exigía una condición y hicieron unos controles específicos para marroquíes. Y además tuvieron el hallazgo de ponerlo por escrito. Entonces, claro, el abogado de la parte de tal dijo, es que aquí les dice especialmente marroquíes. Eso es discriminatorio. Claro, no está en la ley, está en la instrucción del Servicio Público de Empleo. Pero prácticas administrativas pueden ser el perfil, los interrogatorios o parar a la gente en la calle por perfil étnico. Y hay sentencias, el caso Williams es paradigmático y bien conocido en España, y Williams no me refiero al jugador,
pero me refiero a esta mujer de origen norteamericano, negra de origen norteamericano, casada con un español, parada por la policía en la estación de Valladolid y que va con su marido y con su hijo y ni a su marido ni a su hijo le paran, y el policía cuando la para a ella le dice: es que tengo instrucciones de parar a gente como usted. ¿Qué es esto de gente como usted? Es gente negra como usted. Y esto, claro, España ha sido condenada en un tribunal de Naciones Unidas que sigue los temas de discriminación racial. Quiero decir que este tipo de cosas existen. No existe en la Constitución, es evidente, pero existe en otras. Voy a pasar a la discriminación con actores. La discriminación con actores es de la que hablamos normalmente todas las normas que hay en la Unión Europea para luchar contra la discriminación, básicamente estas dos directivas, la 2043 y la 2078, se refieren a discriminación con actores. No van a luchar contra la discriminación institucional, no critican las normas de los Estados, critican las prácticas de ciudadanos públicos o privados o de entidades públicas o privadas, pero se refieren a este tema. Y esto puede no ser intencional, y esto se puede hablar del mercado de trabajo, pero de otros mercados. El mercado de la vivienda es un mercado paradigmático. El acceso a las discotecas o servicios de tal es paradigmático. Los gitanos lo sufren con mucha frecuencia. O sea que no me extiendo sobre esto. Pero ¿qué es la discriminación estructural? Déjenme que explique esto con un ejemplo que también solía dar cuando era profesor. ¿Ustedes creen que en Suecia las mujeres, hay mucha discriminación salarial contra las mujeres? No, hay que pensar que no es razonable. Y sin embargo, las mujeres ganan en Suecia un 20% menos que los hombres. Y todos podemos en la sala estar de acuerdo que hay poca discriminación con actores, que no hay muchas empresas que en Suecia se atrevan a pagar menos por el mismo trabajo a un varón que a una mujer. Entonces, ¿cómo se explica que las mujeres ganen un 20% menos que los varones? Se explica por la discriminación estructural. ¿Por qué? Porque en Suecia el sector público paga menos que el sector privado. Y voy a exagerar un poco los datos, porque la verdad es que no me lo sé. Pero que en el sector privado quienes trabajan son sobre todo los varones, y es donde se paga más, y en el sector público trabajan sobre todo las mujeres, que es donde se paga menos. Cuando tú haces la media salarial, no hay ninguna discriminación salarial de actores y, sin embargo, hay una discriminación estructural. Algo hay en el mercado de trabajo en Suecia que lleva a que las mujeres trabajen en el público y los varones en el privado, que está mejor remunerado. Y seguir pensando que eso es una discriminación salarial es un error, porque no hay discriminación salarial. En el público, los que trabajan en el público, varones y mujeres, ganan lo mismo, en el privado ganan lo mismo, pero cuando tú comparas la media salarial de varones y mujeres, te sale, como sale, miren cualquier dato por ahí, que en Suecia ganan en torno a un 15-20% menos las mujeres. ¿Por qué? Porque hay discriminación estructural. Esto es la discriminación estructural. Y esto es una discriminación indirecta. El mercado de trabajo hace que oriente a unos en un sentido y oriente a otros en ello. Pudiera ocurrir, como hipótesis, que los inmigrantes en España no haya ninguna discriminación con actores. Pero, sin embargo, los datos de la encuesta salarial muestran que los inmigrantes ganan menos. ¿De qué dependería que los inmigrantes ganaran menos? No que el Corte Inglés pague distinto si eres nacional o si eres inmigrante, sino del hecho de que el Corte Inglés, que supongo que paga más que, no sé, que Día Autoservicio, pues que en el Corte Inglés trabajan más nacionales y que en Día Autoservicio, bueno, no sé si esto existe, pero que en Día Autoservicio trabajan más inmigrantes. Esto es... Entonces, ¿esto por qué es importante distinguirlo? Porque lo otro, la discriminación con actores, es claramente perseguible jurídicamente. Esta discriminación estructural es mucho más compleja. En Suecia, ¿qué hay que estimular? No hay que defender la igualdad salarial. La igualdad salarial, creo yo, ya la han conseguido. Lo que hay que conseguir es esto que llaman en Francia la mixité, de que los hombres trabajen en el sector público y en el privado en la misma proporción que las mujeres trabajan en el sector privado y en el público. Cuando esto se produzca, tendremos igualdad. Igual nos encontramos con otros efectos ocupacionales
u otros, o antigüedad u otros efectos. Pero por eso es tan importante hablar de la discriminación estructural, porque a veces nos encontramos con resultados, estos son los salarios medios, con resultados que son distintos, pero que no son fruto de la discriminación directa. Yo siempre he considerado, y alguna vez se lo he intentado explicar a alguna organización sindical, que es un error seguir diciendo igualdad al mismo trabajo, esto lo hemos gritado en las calles, ¿no? Al mismo trabajo, igual salario al mismo trabajo. Si es que eso está conseguido en la mayoría de los sitios, esta no es la clave está en procesos de discriminación institucional, pero son más difíciles de explicar, más difíciles de combatir, se exigen muchas más estrategias. Por eso hago esta distinción. Bueno, me voy centrando, que ya era hora, en esto de la vulnerabilidad y resistencia. ¿Por qué los inmigrantes son más vulnerables que los nativos en el mercado de trabajo en general y en las recensiones en particular? Bueno, por ahí aparecerán nombres, autores clásicos que lo plantean. Bueno, primero, un factor absolutamente crucial es la sobrerepresentación en sectores sensibles a ciclos económicos, especialmente la construcción. Ya se dijo ayer, luego si quieren lo muestro con algunos datos, estos sectores son de los sectores, además, que tienen menor deseabilidad, donde la gente, si puede evitarlos, los evita. Esta menor deseabilidad hace que los españoles, si pueden no trabajar ahí, en la agricultura, en la construcción, en determinada construcción, pues lo evitan. Esta es la idea. Curiosamente, déjenme que lea la cita justo del final, cuando dice un investigador de la OIT, en países donde la construcción ha sido el motor del crecimiento en los últimos años, y lo dice el informe, como España y Estados Unidos, los trabajadores migrantes empleados en el sector han pagado el precio más alto en términos de pérdida de empleo. Claro, esto, como nosotros analizábamos Estados Unidos y España, era justo la cita que necesitamos. Esto es una de las claves que hace que los inmigrantes, no ya por un tema general de que sean clase obrera o que haya discriminación o marco institucional discriminatorio, sino porque están concentrados ahí. Pero hay otros factores. Habría que ver factores de demanda y factores de oferta. Entre los factores de demanda que inducen mayor vulnerabilidad, uno hay cómo todos son porque están sobrerepresentados en empleos atípicos, es decir, empleos que no son un contrato fijo por tiempo indefinido para una empresa. Esto es una manera de definir lo que OIT dice un empleo típico, es decir, contratos que lo que están sobrerepresentados es en contratos temporales o en contratos a tiempo parcial o en contratos de empresas de trabajo temporal. Te contrata una empresa, pero trabajas para otra. Estos serían las tres grandes maneras de romper el contrato atípico. Están sobrerepresentados también y esto lo muestra en España la encuesta de población activa, en los trabajadores que llevan menos tiempo en el empleo actual. ¿Por qué es eso importante? Porque los últimos llegados son normalmente, no siempre, pero son normalmente los primeros que salen en caso de que haya despido. Pues también los inmigrantes están sobrerepresentados. Están sobrerepresentados cuando hay despidos selectivos y actos discriminatorios. Y esto lo dice la OCDE, no es que lo diga yo, y no es, detrás de todo esto hay algunos trabajos, ¿no? Y están sobrerepresentados en la economía informal o en la economía sumergida, que es también muy sensible al ciclo económico. Pero no solo hay factores de demanda, hay también factores de oferta. Los inmigrantes están sobrerepresentados en los grupos demográficos más vulnerables, que son jóvenes, trabajadores de baja cualificación o contratados en empleo de baja cualificación. Ayer se habló de la sobrecualificación de los inmigrantes, es un tema que yo no puedo abordar hoy, pero que es claro y clave, y que luego explicaré, sin embargo, alguna consecuencia positiva de esto. Bueno, positiva entre comillas de esto. Y también, en algún caso, vale decir que en estos grupos demográficos más vulnerables son mujeres. Digo esto aparte porque luego voy a dar un argumento quizá que puede llamar un poco la atención. Pero no solo esto, no solo hay factores de oferta y de demanda y de oferta, hay también factores institucionales. Hay una serie de factores institucionales que hacen de los inmigrantes sujetos más
posiblemente más vulnerables. Por ejemplo, los requisitos legales para, o cabe decir, contra la inmigración. Claro, si tú a un inmigrante le dices que si no tiene trabajo no le vas a renovar el permiso de trabajo, el inmigrante tendrá que aceptar cualquier empleo. Esto no le pasa a un español porque no le van a echar de casa. Bueno, de casa a lo mejor sí, pero bueno, en algunos casos estaría hasta bien. Porque tienen demandas adicionales de sus familias. Los inmigrantes tienen esta presión, muchos de ellos, de enviar dinero a sus familias. Y claro, por enviar dinero a sus familias en términos objetivos y por mantener el honor de enviar dinero a sus familias, esta consideración en origen de que ellos envían dinero a sus familias, se van a esforzar por conseguir cualquier cosa. Una presión que tampoco tienen los autóctonos. Tercero, la debilidad de su capital social, porque podemos luego pensar que tienen redes importantes, pero a veces no tienen redes importantes, o tienen un capital social, volvamos a aportes, que no tienen la habilidad, en un marco contextual de un mercado de trabajo, la habilidad de activar, porque no es que no tengan capital social, pero no tienen esta habilidad porque se tropiezan con algunos elementos. O no tienen, contra lo que piensa la gente, los inmigrantes tienen diferencias en acceso, es decir, que desventajas, se podría decir, mejor que diferencias, desventajas en los dispositivos de acceso a la protección social, y lo dice recientemente un informe de los sindicatos europeos, ¿no? Es decir, todo esto son elementos de vulnerabilidad, pero no solo los inmigrantes son vulnerables, porque esto es lo que hemos analizado tradicionalmente. Conviene decir que los inmigrantes son también resistentes. ¿Por qué? Hay una serie de características, pero tienen mucho que ver con estas características de su vulnerabilidad, ¿no? Y entonces diría, primero, algo que también ya se nombró ayer, la literatura académica ha mostrado tradicionalmente, Borjas y Chiswick especialmente, cómo los inmigrantes económicos son los más capaces, los más ambiciosos, los más emprendedores de sus comunidades, con frecuencia, de sus comunidades de origen. Y esto es una de las claves de su éxito económico y social. Esto es una de las claves de que tengan una movilidad en principio descendente cuando llegan, cuando se compara su empleo en origen con su primer empleo en destino, con, digamos, su primer empleo cuando llegan a España, hay una movilidad descendente, y luego los estudios de Chiswick y otros autores muestran cómo al cabo de, ellos dicen, 13, 15, 16 años, logran alcanzar y en algunos casos superar el nivel de los autóctonos. Esto se refiere sobre todo a Estados Unidos. María, Isa y yo hemos mostrado cómo esto en España hay un proceso de movilidad descendente y luego ascendente, pero esto, como se puede estudiar con poco tiempo, todavía no llega a estos niveles, pero lo que es importante es que esto es una movilidad segmentada. Pero, en fin, esto no lo puedo argumentar aquí. O sea, esta autoselección juega a favor de los inmigrantes. Ellos, ¿cómo no pensar que después de tantas dificultades, un inmigrante que haya atravesado medio África para cruzar el estrecho en una patera o en un cayuco, no hablo de los refugiados, pero esto es otro drama distinto, pero que ha atravesado medio África, va a llegar a España y se va a rendir en la primera dificultad? Son gente que no se ha rendido en años de travesía, no se rinde en España por quedarse un mes sin trabajo. Y es esta idea de la autoselección. También por una paradoja, porque reducen su nivel de aceptabilidad. Y esto es una de las claves por las cuales ellos pueden lograr encontrar empleos. Cuando un español pierde, o un vasco pierde un empleo, a lo mejor, bueno, no se encuentra tan angustiado, tiene una red social, pero sin embargo, cuando un inmigrante le ocurre, él está dispuesto a bajar enseguida el escalón con tal de tener un empleo. Esto que es una desventaja, ellos lo pueden transformar, esto es una estrategia de resistencia en
en actos de resistencia. Y mostraré, por ejemplo, cómo en España ocurrió una cosa muy grave, que académicamente ha suscitado alguna discusión, de si la crisis al principio, hay algún informe publicado que dice que la crisis afectaba, en el segundo año de la crisis, decía que la crisis estaba afectando más a los españoles que a los inmigrantes. Claro, yo decía, no hombre, es que hay que mirarlo en el tiempo, luego lo explicaré. ¿Por qué en el primer año de la crisis afectó más a los españoles que a los inmigrantes en términos de empleo? Por esto. Pero, en fin, luego lo explico. Tercero, tienen mayor movilidad geográfica. Un inmigrante se mueve con gran rapidez y si hay que irse mañana a Vitoria, que me parece que nos están escuchando, pues se va a Vitoria y si no se va a Burgos y si no se va donde le digan que hay un empleo. Y, sin embargo, un vasco no diré que se queda en su caserío, pero nos quedamos en casa España es el país que tiene en la Unión Europea mayor proporción de vivienda en propiedad. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un ancla clavada en la tierra. Y entonces que para movernos, pues esto es muy complicado. Esto es una de las diferencias que existe, por ejemplo, entre el mercado de trabajo en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos la gente se mueve por todo su enorme área con gran facilidad y en Europa menos y en España también. Tienen mayor movilidad ocupacional, aunque sea una movilidad segmentada. Parte de esto se debe a la sobrecualificación. Lo explico rápidamente y ya estoy adelantando un argumento que ya veo que no me va a dar tiempo de explicar luego, así que lo explico ahora. Que es, ¿qué pasó en el primer año de la crisis? Lo voy a explicar ahora. Muchos inmigrantes estaban... bueno, esto es una interpretación de los datos, pero el primer año de la crisis, los españoles, el año del tercer trimestre de 2007 al tercero del 2008, los españoles el empleo de los españoles descendió de modo muy significativo. El empleo de los inmigrantes siguió aumentando y la población activa inmigrante siguió aumentando y el flujo de inmigrantes que llegaban a España siguió aumentando en los 2 primeros años de la crisis. Bueno, pues en ese primer año de la crisis, los inmigrantes probablemente perdieron muchos más empleos que los autóctonos en términos relativos a la población. Pero, sin embargo, buscaron activamente otros empleos. Y en el primer año, a pesar de la crisis que ya era muy dura desde el principio, fueron capaces de encontrarlo. ¿Por qué? Probablemente por lo de la sobrecualificación. Probablemente porque esa enorme proporción de inmigrantes que trabajaban en la construcción es que no eran obreros de la construcción, es que era un ecuatoriano, que era un maestro o que había sido un oficial administrativo en Ecuador y que aquí había trabajado en la construcción. Y cuando pierde su empleo en la construcción, de repente reactiva una parte de su capital social, que es que yo sé trabajar en una oficina y me busco un trabajo en una oficina y activo este proceso de sobrecualificación y busco en otro sitio, mezclado con que bajo mi nivel de aceptabilidad, que estoy dispuesto a todo, pero tengo además oportunidades en otras áreas. Y, sin embargo, los españoles que trabajan en la construcción o son un pequeño grupo muy cualificado o son otro grupo cualificado y otro gran grupo sin cualificación. Este gran grupo sin cualificación de españoles en parte retornó al campo. Por ejemplo, esto se ve muy bien en Andalucía. Pero los inmigrantes, sin embargo, buscaron otras oportunidades, ¿no? También tienen, esto lo muestran también estudios de Catherine Donato y sus colegas, también tienen mayor capacidad de recuperarse de efectos adversos. Es decir, que cuando tienen problemas, precisamente por esta autoselección, son gente que ha sufrido para llegar donde está, que no le han dado nada, con muchos de ellos nada ha sido fácil y que entonces no se van a rendir a la primera. Y hay trabajos en esa dirección. Y luego un argumento paradójico. Es decir, también utilizan el hecho de ser más dóciles. Lo que los empresarios dirían, están más motivados. Bueno, esto díganlo ustedes como quieran, pero es este hecho que algunos empresarios pueden decir, no, yo prefiero al trabajador colombiano porque está más motivado. Bueno, la realidad es que el trabajador colombiano lo que está es bajando su nivel de aceptabilidad, dispuesto a hacer unos horarios o unas condiciones de trabajo o trabajar los fines de semana o trabajar de noche mientras otros van a ver el Atleti en San Mamés, ¿no? Es decir, que esto puede ser. O sea, que hay, pero lo que es importante en esto, es importante ver que hay vulnerabilidad, pero que hay elementos de resistencia.
Bueno, ¿cómo mostrar esto? Muy rápidamente, porque esto, como no lo tengo desarrollado, 3 aspectos donde, según el ciclo, la vulnerabilidad se transforma en resistencia o viceversa. Por ejemplo, cuando uno estudia, no voy a mostrar datos aquí, como los datos no me va a dar tiempo a contarlos, luego los enseño muy brevemente para que se vea que existen, pero los inmigrantes, cuando las cosas van bien, su empleo en la fase expansiva, antes del año 2007-2008, su empleo crecía proporcionalmente más que el de los españoles. ¿Por qué? Porque aquí había una demanda de fuerza de trabajo enorme, ya se explicó ayer, sobre todo en la construcción, también en otros sectores afines a la construcción y otros, piensen en el servicio doméstico, piensen en la agricultura, por decir sectores donde hay una gran presencia de inmigrantes, ¿no? Y esto, cuando el ciclo va bien, esto les va hasta mejor en términos relativos, pero cuando el ciclo va mal, les va significativamente peor. ¿Qué ha ocurrido con los sectores? Pues que se ha recompuesto el mapa. Si ustedes, bueno, no tengo por ahí los datos, pero si ven dónde trabajaban los inmigrantes, ha cambiado la estructura sectorial y sobre todo ha cambiado porque el peso excesivo que tenían en el sector de la construcción, donde trabajaban, creo recordar, más del 20% de los inmigrantes en España, pues esto se ha reducido al 5 o 6%. ¿Por qué? Porque esto ha caído enormemente y esto ha hecho que aumenten los sectores más feminizados. Es decir, lo que está aumentando es el peso de los inmigrantes en ciertas áreas del sector servicios. No me refiero solo a actividades en el hogar, también hostelería y otros servicios, ¿no? Y tercero, esto es un efecto mucho más llamativo en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente no existe no existía antes de la crisis el paro de larga duración. En España el paro de larga duración ha existido siempre, lo mismo que el paro es un elemento clave. Pero el paro de larga duración, los latinos, porque es el colectivo que nosotros estamos estudiando, pero vale también para otros, quizá para otros inmigrantes, pero los latinos es muy claro, tienen una proporción de parado de larga duración mucho menor que los autóctonos, mucho menor. Y resisten en esto todo lo que pueden. Pero cuando la crisis se endurece, ¿qué empieza a ocurrir? Que aumenta mucho el paro de larga duración. Es decir, y esto son muy resistentes mientras pueden, pero llega un momento en que ya no pueden más. Es este juego en el mercado de trabajo, juego en el sentido social, ¿no? 3 signos de vulnerabilidad. El incremento del paro, esto está muy claro, no me voy a entretener en ello. Pongo de los latinos porque insisto que es lo que nosotros estamos estudiando, pero vale también para otros colectivos, cómo ha aumentado más el paro. Luego mostraré un gráfico, aunque no me vaya a detener en él, sobre todo para mostrar esto, porque en el paro uno puede pensar que tienen mayores tasas de paro porque tienen menor nivel de estudios, menor experiencia, pertenecen a determinados colectivos, no. Pero si calculamos las probabilidades, es decir, si quitamos todos estos elementos que pueden explicar parte de esto, lo no explicado sí que muestra la desigualdad en el mercado de trabajo y sus probabilidades de paro, que es el efecto, diré, neto en el mercado de trabajo, también se ve que han aumentado. Luego le muestro este gráfico. Y luego, esto es lo que les decía, que uno puede esperar que se diga que la crisis, que las mujeres están en peor situación en el mercado de trabajo. Déjenme que vuelva a decir que cuando yo era profesor anuncié, pero esto ya hace muchos años, explicando cosas del mercado de trabajo, decía que dentro de poco ya dejaríamos de decir que la tasa de paro de las mujeres era mayor que la de los varones. Y esto, como sorprendía mucho, pues mostraba una serie histórica. La serie histórica es que las mujeres tienen una tasa de paro superior que la de los varones. Puede fluctuar, pero siempre superior, pero si uno la observa con detenimiento, siempre superior, pero cada vez menos. Porque aquí hay razones de 2 tipos, porque no es que las mujeres, una explicación posible sería que es que las mujeres se retiran del mercado de trabajo y por tanto oficialmente no están en paro,
si se desaniman y se retiran del mercado de trabajo, pasan a ser población inactiva y, por tanto, en los datos no aparecería. Pero esto no ocurre. Las mujeres siguen aumentando su volumen y su tasa de actividad. Y, por tanto, eso no es una buena explicación. ¿Cuál es la explicación que yo creo buena? ¿Qué sectores de la economía están mejorando su volumen de empleo? Sectores muy feminizados. Vivimos en una economía donde los sectores que tienden a crecer son sectores muy feminizados. Y esto da más oportunidades a las mujeres. Dice, sí, pero has dicho antes lo de la mixité. Sí, he dicho lo de la mixité, pero en la práctica lo que ocurre es que hay sectores muy feminizados. Y esto, este sorpaso de la tasa de paro de los varones sobre las mujeres no ocurrió por la crisis. La crisis frenó esto en un momento, pero en otro momento determinado, sobre todo cuando empezó a caer el sector de la construcción en picado, lo que hizo fue que la tasa de los varones aumentara mucho y casi superara a la de las mujeres. ¿Qué ocurrió, sin embargo, 2 años después de que empezara, 2 o 3 años después de que empezara la crisis? Que empezaron los recortes. Si ustedes recuerdan el gráfico de la crisis en España, en un texto que enviamos a un artículo en Estados Unidos hubo que explicarlo, que era la W en el comportamiento. La crisis en Estados Unidos ha sido una crisis con una caída muy aguda, lo mismo que en Alemania, una caída mayor en términos relativos que la española, pero de la que han rebotado y salido. En España hubo una caída, rebotó, recuerden aquellos que luego se ríen mucho la gente con lo de los brotes verdes. Hubo brotes verdes, es decir, sí, pequeñitos, pero hubo brotes verdes. Estuvo a punto de crearse empleo, pero entonces cambiaron las políticas europeas y españolas. ¿Y qué hicieron? Que frenaron los cortes verdes. Y entonces volvió a descender el empleo. Y ahora vuelve a crecer. Y esto es una W. En la primera caída se destruye sobre todo empleo en la construcción y empleo masculino. En la segunda caída hay una caída muy notable del empleo en sectores muy feminizados, administración pública, sanidad, educación, servicios sociales. No es tan importante en términos relativos como el hundimiento de la construcción, pero es muy significativo y esto repercutió sobre las mujeres. Y sin embargo, en los inmigrantes lo que ocurre, luego lo mostraré, que la recesión ha afectado mucho más a los varones latinos. ¿Por qué? Porque los varones latinos estaban extraordinariamente concentrados en la construcción, en España y en Estados Unidos. Y, sin embargo, no ha afectado tantísimo a las mujeres. Déjenme que luego les muestre unos datos sobre esto. Pero no solo hay esto, hay también elementos de resistencia. Un elemento de resistencia clarísimo son las tasas de actividad de los latinos. Hace mucho escribí un artículo que se titulaba ¿suecas o ecuatorianas? Y claro, no era ninguna broma, era para explicar que las suecas son las mujeres del mundo, o en Suecia es el país del mundo donde las mujeres tienen mayor tasa de actividad, una tasa prácticamente similar a lo de los varones, una tasa del 80%. Bueno, en España hay suecas, son las ecuatorianas, son las latinoamericanas, son no todos los colectivos inmigrantes, o son las de mujeres de Europa del Este, es decir, que tienen tasas similares a las suecas. ¿Y esto qué es? Eso es un elemento de resistencia. Son mujeres que se incorporan, mujeres y varones, que se incorporan claramente al mercado de trabajo, que tienen tasas de actividad sistemáticamente 20 puntos superiores a los nacionales. ¿Se puede pensar que esto depende de su estructura de edad, porque se concentran en las edades activas? En parte sí, pero no vale del todo. También eso se puede demostrar en los datos. En todos los grupos de edad, en todos los niveles educativos, porque también el nivel educativo explica parte de la tasa de actividad, en todos tienen tasas muy superiores. Y esto es un elemento de resistencia. Otro es esto que he explicado antes de la respuesta de los latinos en España en el primer año de la crisis, que esto no ocurre en Estados Unidos, pero en España sí. Y luego la resistencia de las latinas en el mercado de trabajo, también se puede hablar de esto. Bueno, no me voy a entretener en los datos, porque no tengo tiempo y quiero terminar con una cosa, pero les voy a mostrar simplemente, bueno, en esto que es el empleo en la construcción, no sé si tengo un ratón, pero
Solo observen una cosa, miren solo los datos de España, porque no tenemos tiempo de compararlo con los de Estados Unidos, pero los datos de España, en España el empleo en la construcción, el peso de la construcción en el empleo en los latinos era el 21%. Es decir, que 1 de cada 5 latinos que había en España trabajaba en la construcción cuando empieza la recesión. Bueno, está utilizado el año 2008, el segundo trimestre del 2008. Claro, cuando el año 2014, cuando se puede decir el gobierno declara que ha terminado la gran recesión en términos de empleo, realmente ahí ha empezado un lento proceso de creación de empleo. Aquí se utiliza, en Estados Unidos esto ocurre el año 2011, por eso los datos de Estados Unidos se refieren al 2011, los de España al 2014, pero claro, esto ha caído al 5%. Este es este efecto que decía sobre la construcción. No me voy a entretener en los datos. Las tasas de actividad. Fíjense las tasas de actividad de los ciudadanos españoles, en conjunto, 53%, cuando empieza la crisis, 57,68%, la de los inmigrantes, 64%. Es decir, prácticamente, más de 20 puntos más. Pero si se fijan las mujeres españolas trabajan, y es una tasa de actividad a las mujeres españolas que está en continuo crecimiento y que es realmente mayor de la que parece. Esta tasa de actividad está calculada sobre población de 16 y más. Si hiciéramos 16,64, como hace la OCDE, o 65, veríamos que es mucho mayor, porque nosotros tenemos un alto volumen de mujeres mayores de 65 años, ¿no? Por eso esto no es una tasa es una tasa de actividad superior a la italiana, por ejemplo, es una tasa de actividad próxima a la francesa. O sea que tenemos un nivel de tasa de actividad entre las mujeres en estas edades, en las edades del joven adulto, las tasas de actividad son prácticamente, o son un poco inferiores, pero prácticamente iguales a lo de los varones. Esto es una buena tasa de actividad en las mujeres, que sigue creciendo a casi un punto, no llega, pero casi un punto anual. Pero es que las mujeres inmigrantes están en el 80%, están prácticamente igual que los varones inmigrantes. Por eso esto es tan importante. Y como ven, además, están en cualquier grupo de nivel educativo, están en los mismos superiores. En España, por ejemplo, las mujeres que tienen estudios elementales no son activas, y sin embargo en el caso de los inmigrantes sí. Las tasas de paro no se las voy a mostrar, pero sí las probabilidades de paro. Estas probabilidades eliminan estos efectos adicionales, eliminan estos efectos adicionales. Déjenme que muestre, si quieren, solo lo de las mujeres. Miren, esto es el año 2002, es decir, que unos años antes de la crisis. Esto es cuando va a empezar la gran recesión, es decir, el periodo de máxima creación de empleo. Y estos son, como utilizamos el mismo criterio para Estados Unidos, en España no hablamos de blancos, pero en fin, estos son los blancos no hispanos ciudadanos españoles, ¿no? Es decir, esta es su probabilidad de estar en paro, y sin embargo las mujeres inmigrantes ya tienen una mayor probabilidad de estar en paro. A igualdad de condiciones, mismo nivel educativo, misma experiencia, etcétera, eliminando todo lo que puede explicar las diferencias. Cuando llega la gran recesión, estas diferencias aumentan, pero fíjense después, porque esto es el último dato, con el final de la crisis. El final de la crisis, las mujeres españolas han reducido un poco esa probabilidad, y sin embargo en el caso de las mujeres latinoamericanas esa probabilidad ha aumentado. Es decir, que eso es un dato que lo depura. Bueno, ¿qué va a pasar después de la crisis? Ya con esto termino. Aquí, utilizo una cosa que publicó el anuario de Ikuspegi, que me pidieron una cosa de qué iba a pasar. Claro, aquí se pueden hacer proyecciones demográficas, se pueden hacer previsiones, que hacen los economistas, se pueden hacer escenarios. Lo que yo hacía es esto que llaman los franceses pensamiento prospectivo. ¿Qué es el pensamiento prospectivo? Es decir, hay que analizar una serie de cosas que están ocurriendo, hay que leer las proyecciones, las previsiones, los escenarios posibles, pero hay que analizar las perspectivas demográficas, hay que analizar el mercado de trabajo, hay que analizar algo bien importante.
que a veces no se tienen suficientemente en cuenta, que son las redes migratorias establecidas, porque las redes migratorias significa que va a seguir viniendo gente hasta que la red agote sus posibilidades, pero esto está lejos de ocurrir, ¿no? Y hay que analizar las políticas migratorias y otras políticas que afectan eso. Hecho esto, ¿qué se puede decir que va a pasar en España? Yo me atrevo a apuntar como hipótesis que seguiremos esto de un esquema alemán. ¿Qué es el esquema alemán? Que Alemania tuvo inmigración muy importante, como es bien sabido, gran parte de ella española, que llegan a Alemania de los años 50-70, dan un frenazo en la inmigración y gran parte de los inmigrantes se quedan, pero la inmigración desciende durante unos años, pero luego la vuelven a necesitar y la inmigración vuelve a subir. Esto, como el caso alemán lo utilizamos para muchas cosas, yo creo que esto es algo de lo que va a ocurrir en España. Nosotros estamos en esta fase de descenso de la inmigración, que es muy claro y que ahora está habiendo mucho retorno, sobre todo de latinos y alguna gente de Europa del Este. ¿Y qué característica? Que es fácil explicable. ¿Por qué vuelven latinos y de Europa del Este? Muchos de Europa del Este es que son ciudadanos europeos, pueden irse a Rumanía porque pueden volver cuando quieran, tienen libertad de circulación. Entonces esto, fíjense, las políticas restrictivas son las que en Estados Unidos han creado cerca de 12 millones de indocumentados. Los mexicanos no vuelven a México porque no pueden volver a entrar en Estados Unidos. Ha empezado a aumentar el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos desde mediados de los 80, cuando se pusieron una serie, este muro que dice Trump que hay que construir, ese muro de alguna manera ya existe y ha demostrado para qué sirve. Y no sirve para que no vengan, sirve para que no salgan. Y entonces, claro, esta es la gran paradoja, sirve para que no salgan y por tanto se quedan y nos siguen aumentando el número de inmigrantes indocumentados. Esta es la gran, Masi ha escrito un artículo que dice, perdonen por la expresión, pero lo dice así en inglés, que esto es una gilipollez. Y entonces, este es el resultado de estas políticas, ¿no? Y entonces, ¿qué creo que va a ocurrir? Que en un momento en que haya una recuperación del empleo sostenida en el tiempo, en fin, que lleve y habrá una inmigración de un origen nacional diferente, cambiaremos. Bueno, decía, ¿por qué vuelven? ¿Y por qué vuelven los latinos? También muchos de los que vuelven son precisamente los que se han nacionalizado españoles. Entonces, claro, el ecuatoriano que vuelve con dos pasaportes, con su pasaporte, entra en Quito con su pasaporte ecuatoriano, pero puede entrar en Madrid con su pasaporte español cuando quiera, con tal de que sea capaz de mantener la nacionalidad. Y entonces, esto es lo que explica un gran retorno. Esto y que algunos países de América Latina han dejado atrás una etapa de grandes problemas económicos y que en algunos de ellos hay un cierto dinamismo económico, aunque, en fin, hay algunas dudas ahora, ¿no? ¿Y qué creo que va a ocurrir? Que habrá una composición nacional diferente, quizá haya más migración comunitaria de algunos países. La crisis de los refugiados también anuncia también otro efecto, porque nunca hemos tenido una crisis de este impacto desde la guerra de los Balcanes, conviene recordarla, pero aquello era un movimiento distinto y además, bueno, fue más temporal de lo que puede ser la crisis actual. Una inmigración más feminizada, quizá porque las demandas en nuestro mercado de trabajo van a derivar mucho de sectores más feminizados y una demanda más diversificada en términos ocupacionales. Es decir, que ahora, respondiendo a alguien que preguntaba ayer de la migración cualificada, es posible que empiecen a aparecer procesos de migración también más cualificada. Parte de esto ocurrió, conviene recordarlo, ahora que se habla tanto de españoles muy cualificados que salen al extranjero. Una de las cosas que nunca había ocurrido en España y que estaba ocurriendo el año 2007-2008, estaba ocurriendo desde 3-4 años antes, es que por primera, voy a utilizar una expresión que ayer alguno criticó, pero que España había sido por primera vez un país que había atraído talento. Es decir, más de un tercio de las plazas de investigadores que convocó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas las ocuparon extranjeros en España antes de la crisis. Y esto ocurría por primera vez en la historia de España. Aquí he visto que hay doctorandos de otros países. En ese
proyecto también sé que el gobierno vasco tiene, alguien lo citó ayer, un proyecto de captación, pero también hay en Cataluña, que a ese proyecto vienen sobre todo extranjeros, ¿no? España había tenido esa capacidad y esto es una de las grandes novedades. Con la crisis hemos pasado de ser capaces de atraer talento por primera vez, ahora expulsar no solo a aquellos, sino también a los nuestros. Bueno, esto está basado en parte en lo del libro ese que decía, también en algunas cosas que hemos escrito más recientemente. Bueno, gracias. Perdona que me he extendido un poco. Bueno, la verdad es que encuentro similitudes más que notables entre algunos aspectos que comentabas en relación a la vulnerabilidad y resistencia de los inmigrantes a las fluctuaciones del mercado laboral y de trabajo con las situaciones vividas por la comunidad gitana, pero bueno, no monopolizaré la intervención aprovechando mi situación aquí. Andamos un poco justitos de tiempo, como decía al principio, pero sí que quien levante la mano con agilidad podrá hacer quizá una pregunta y si es breve, quizá dos, si os animáis, y si no... ¿Sí? Primera hora es un poco complicado o... De acuerdo. Allá va el micro, sí. Perdonad, si no os importa, mantenemos esa sana costumbre de presentarnos cuando hacemos la pregunta. Sí, buenos días. Mi nombre es Mónica Valcárcel y quería preguntar qué alternativas o qué políticas públicas se podrían implementar a fin de mejorar el posicionamiento ocupacional de los inmigrantes. O sea, ese tema del que hablábamos ayer y el día de hoy también lo has comentado, de que los inmigrantes suelen ocupar, digamos, o suelen acceder a los sectores menos cualificados y que no necesariamente están, digamos, vinculados con el desarrollo o la cualificación que tengan estos. Entonces, ¿de qué manera se podría coadyuvar a que estos tengan esas oportunidades, ¿no? Gracias. Sí, no diré que es una pregunta fácil, porque no tengo una respuesta clara para ello, porque es un tema muy complicado. Uno puede pensar que los servicios públicos de empleo deben darles más oportunidades y mandarles a las pocas ofertas de empleo que tengan. Uno puede hablar de que les den cursos para que se adecúen estrictamente a las necesidades del mercado de trabajo en España, pero nada de esto lo resuelve, porque al final el mercado no funciona solo en esos marcos muy formales e institucionalizados, sino en cómo se hace la selección, los procesos de selección en las empresas, donde cuentan mucho las relaciones de trabajo y cuentan mucho, en algunos casos, los prejuicios respecto a los inmigrantes. Y ya lo decía Einstein, ¿no?, que es más fácil descomponer el átomo que descomponer un prejuicio. Y esto es un tema bien complicado. Alguien te respondería, si yo fuera un discípulo de George Borjas, te respondería que el tiempo lo va a arreglar. Es decir, ¿por qué? Porque al cabo de un tiempo acabarán insertándose en la sociedad. El tema está en que, claro, no vamos a esperar a 3 generaciones para que esto se arregle. Nosotros queremos que haya justicia social, es decir, en términos de igualdad, lo antes posible, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer, de insertar a los inmigrantes en términos de igualdad en todos los procesos con los autóctonos, pero yo confieso que me parece que esto es difícil, ¿no? Porque esto de que los inmigrantes estén en esto que en la literatura académica en inglés se conoce como las 3 Ds y en castellano como podemos decir las 3 Ps, de que ocupan en general los puestos más penosos, más peligrosos y más precarios. En algún sitio he explicado que esto es como una especie de ley de hierro que pesa sobre la inmigración en el mercado de trabajo, es decir, que parece que no somos capaces de solventar. Y sin embargo, como tú dices, algo debemos ser capaces de hacer, pero hay acciones institucionales se me ocurren, pero también acciones de estas de luchar contra los prejuicios e ir favoreciendo su integración y su inserción en múltiples posiciones dentro de la sociedad, pero se me ocurre, no tengo una mejor respuesta, lo siento. Bueno, Xabier, es que nahiko berandu gabiltza, eta
15 minutu berandu paratu, orduegi enparketuta gabiltza, eta bukatutzat emango dugu lehengo hitzaldi hau bestela zeko garatzarpenekin eta horretik hori, mantendu behar dugu nola bait. Pasatuko gara orduan mai inguruan, eta holan bukatutzat emango dugu eta txaloketu baino ez ego falta. Gracias.